Buenas, Lucía. Es un placer tenerte aquí en el podcast. Hola, buenas. Y para comenzar, coméntanos un poquito quién es Lucía, para quien no te conozca. Pues Lucía es una chica normal que estudió medicina y me dedico a medicina rural ahora mismo, médico de familia rural. Y aparte tengo una cuenta en Instagram para ayudar a gente a perder peso, hábitos de vida y todo eso. ¿Cuándo decidiste que querías ser médica? Pues realmente yo creo que cuando era adolescente, como que a mí me gustaba mucho ayudar a los demás, yo quería ayudar a los demás y luego aparte me gustaba la biología y todo el tema de la anatomía, o sea que no me interesaba el resto de cosas. Y dije, bueno, pues venga, médico, yo creo que puedo ayudar a mucha gente y aparte era un poco empollona, entonces dije, pues por ahí voy bien. Y hablando del camino hasta ser médica, para alguien que no tenga ni idea, ¿cómo es el proceso desde que tú entras a la universidad en medicina hasta que llegas a ser médico adjunto? Pues tú entras con 18 años, más o menos, bueno, no sé que entres con 17, pero vaya, entras a la carrera, una vez que ya has hecho tu selectividad y todo, has tenido que sacar una nota muy alta y haces los 6 años de universidad, que no son fáciles, al menos en mi caso a mí no me parecieron fáciles, vaya que hay que estudiar un montón, porque tú vienes de haber hecho un bachillerato que para ti es exigente, que vienes estudiando un montón y ahora tú te crees que te va a ir bien porque te ha ido toda la vida bien y de repente en la universidad dices, no, espérate, que hay que estudiar mucho más de lo que tú imaginabas. Pero bueno, al final, pues haces tus 6 años, hay gente que lo hace más, pues cosas que pasan en la vida, y luego acabas, tienes que estudiar un año el examen MIR, que es para la especialización. Lo estudias durante un año todos los días, muchísimas horas, ya coges tu plaza o si no, repites el MIR si no es la plaza que tú quieras o no coges plaza, depende. 4 años o 5, depende de la especialización, que eso ya es trabajando con un contrato de formación. Ahí ya estás cobrando, pero te estás formando como especialista. Entonces, tú ya eres médico, pero para especializarte tienes que hacer 4 o 5 años, depende de la especialidad. Y una vez que acabas esos 4 o 5 años, ya eres médico adjunto. O sea que sí, todo ese, ese periplo. Entonces, para resumir un poco, ¿cuántos años hacen falta desde que tú entres a la carrera hasta que puedes decir, mira, ya soy médico adjunto, ya he hecho el MIR y ya he hecho la residencia? Vale, pues 6 más 1 más 4 son 11 años mínimo. Si lo haces todo curso por año, si no repites el MIR y si tu especialidad tiene 4 años. O sea que mínimo 11, máximo, bueno, máximo los que quieras, ¿no? Pero 12, 13 también, porque si repites el MIR porque no te ha dado la plaza por lo que tú querías, o si tu especialidad tiene 5 años, como son las quirúrgicas y medicina interna y onco, pues, bueno, y algunas más, pues entonces ya serían 12 años mínimo también. Vale, y hablando un poco del MIR, para que la gente lo entienda, ¿qué es exactamente el MIR? Vale, pues el MIR es un examen que tú haces para optar a una plaza de especialista. MIR significa médico interno residente, porque te conviertes luego en residente, que es tus años de residencia. Entonces el MIR es el examen, que es como una oposición, pero no es una oposición al uso en la que tú coges una plaza fija como el resto de oposiciones que se conocen, ¿no? A nivel de funcionario, no. Esto es una oposición o un examen de acceso a unos 4 años, que es un contrato de formación, 4 o 5. Y luego están los 4 o 5 años de residencia, pues en los que vas rotando por distintos servicios, o yo en mi caso, que soy medicina de familia, pues iba rotando por distintos servicios, aprendiendo de cada uno. Y si, por ejemplo, eres gine o pediatría, pues en tu servicio pues vas aprendiendo esos 4 o 5 años, como que no tienes tanta responsabilidad, y ahí aprendes tu especialidad. Para ver un poco cómo es ese proceso del MIR, para ti, ¿cómo era un día normal preparando ese examen? Pues yo me levantaba, me acuerdo que al principio me levantaba antes, la gente se ponía a estudiar a las 8 y yo me di cuenta que media hora más de sueño me dejaba bien y media hora menos no podía estudiar. Entonces dije, bueno, pues ya está, me levanto o sea, yo me ponía a estudiar a las 8:30 y me pasaba todas las horas de la mañana estudiando, hacía un paroncillo de 20 minutos, creo que sobre las 11 o así, y a la 1:30 paraba de estudiar, entrenaba media hora, a las 2 comía y luego otra vez a las 3 ya estaba otra vez estudiando, hasta las 10 de la noche más o menos. Y ahí ya parado y al día siguiente otra vez. Eso todos los días de la semana, excepto el sábado que se hacían simulacros y se corregía, que al final estabas también todo el día estudiando, y el domingo que lo tenías libre. El resto de días era esa la rutina, durante 9 meses más o menos, sí. ¿Y qué dirías que es más duro? ¿Estudiar medicina durante 6 años o prepararse el MIR? Vale, a ver, pues es que realmente si lo miras desde fuera tú piensas, buah, 6 años son un montón. Sí, son un montón, pero al final tú sabes que tienes más oportunidades, ¿no? Tú suspendes un examen y luego tienes recuperación, o bueno, siempre está la segunda matrícula, ¿no? Y estás con tus amigos, estás con tus compañeros, vas a tu casa, tienes las tardes libres, que son para estudiar, pero pues yo qué sé, no es tanta presión. En Mira al final
es como un sprint, es presión absoluta, además de coge plaza, porque este año hay menos plaza, porque no sé qué, porque no sé cuánto, como que hay muchos factores que a nivel emocional y mental para mí fueron mucho más duros que la carrera en sí. Y es verdad que tú empiezas la carrera y tú no sabes cómo va a salir todo, ¿no? Pero el MIR, pues un poco igual realmente, porque yo empecé el MIR pensando que me podía ir bien, no me fue todo lo bien que yo quería al principio, y luego como que vas un poco luchando contigo mismo todo el rato de, jolín, pues que no subo, pero tienes que seguir y tienes que tener la fuerza mental de decir, vale, me ha salido mal el simulacro, no pasa nada, y seguir, me sigue saliendo mal, no pasa nada, y es como que tienes que estar todo el rato ahí siendo muy fuerte mentalmente, o al menos eso es lo que yo viví en el MIR. Y respecto al MIR, ¿hay algo que cambiarías después de vivir esa experiencia? Mira, por ejemplo, en mi año fue el primer año que quisieron hacer la elección vía telemática porque fue el año del COVID. Entonces, claro, antes se hacía vía presencial. Tú ibas al ministerio y elegías tu plaza. Entonces, por ejemplo, si había una pareja que los dos eran médicos, uno se podía esperar al otro. Es decir, si uno tiene, porque se elige por número de orden, ¿vale? El primero elige el primero y el 7500 elige el 7500. Si tú eres el número 3000 y tu pareja el número 4000, tú puedes esperar y cuando tu pareja haya elegido, tú eliges. Pero eso ya no se puede a través de la vía telemática porque tú lo eliges, entonces si luego pasaba mucho que la gente elegía una especialidad, elegía una plaza y luego no se presentaba y esa plaza se perdía. Entonces yo eso no nos gustó y de hecho se denunció al Tribunal Supremo y se ganó ese año, que fue el 2020. Y lo hicimos vía presencial porque ya se estaban haciendo muchos actos presenciales con el COVID. Entonces, como, jolín, no nos vaya a dejar de hacerlo porque además estaba ya en el BOE escrito. Entonces era como, mira, es que no tenéis nada que hacer, ¿no? Y este año, por ejemplo, algo que cambiaría totalmente y que me parece súper injusto es que se ha hecho una repesca. Es la primera vez que se ha hecho una repesca, pero no repesca en el examen. Es decir, una vez que ya estaban todas las plazas adjudicadas y se ha empezado lo que es la residencia, las plazas que no se han cubierto, por ejemplo, imagínate, yo cojo ahora familia en el hospital, o sea, en Madrid, en no sé qué. Vale, pues si yo no me presento a mi plaza, después, cuando ya se han adjudicado todas y ya está todo el mundo, han cogido a los que no han cogido plaza, no porque la hayan rechazado, sino porque no les ha dado el número de orden, porque se han quedado muy atrás, tipo 13, 14.000, y les han ofrecido esas plazas. Pero eso no es justo, porque si alguien, por ejemplo, ha rechazado o ha cogido la plaza y luego no se ha presentado a una plaza de cirugía torácica y alguien con un número mejor que esa persona, o sea, mejor que esa persona no, peor que esa persona, pero mejor que los que vienen detrás, no lo ha podido coger, jolín, ahora el que tiene un 14.000 le va a quitar esa plaza a esa persona. Pues eso ha pasado este año y eso está fatal, porque no es justo para el resto. O sea, a mí me llega a pasar y yo estaría pues muy cabreada. Entonces eso sí lo cambiaría. Luego también el tema de que no hay un temario fijo, es muy difícil, o sea, entra todo, cada vez lo ponen más difícil, no sé, o sea, es un examen que realmente no creo que refleje lo que tú sabes, porque hay preguntas que ni siquiera los propios especialistas tienen un consenso claro, y hay cosas que dices tú, que esta pregunta es para impugnar, esta pregunta no tiene una respuesta, no está bien hecha. Es que yo me acuerdo en mi examen que había preguntas que decía, es que esta pregunta no concuerda la foto, porque muchas tienen imágenes, no concuerda la imagen con el enunciado. ¿Y qué respondo? Entonces te la juegas un poco, entonces no creo que refleje bien la capacidad de la persona para luego trabajar en la medicina. Sí, que a lo mejor es una prueba, un examen que no es al 100% verídico de que una persona vaya a ser buen médico o no, simplemente que es una nota que puedes aprobar o no y dependiendo, pues, lo que tú comentas, ¿no? Ciertos errores que aparecen en el examen que hay que impugnar o hay que revisar, ¿verdad? Sí, eso por supuesto, porque además o sea, creo que no hay ninguna manera de medir bien si alguien va a ser buen médico o no en el futuro. O sea, es decir, sí podrías hacer como un examen práctico, mucho más complicado. Entiendo que al final tienes que hacer un examen para poner un orden, eso lo entiendo, pero sí que se ha visto muchos médicos que tienen notazas y luego a nivel trato personal con el paciente no son los mejores. Pero bueno, es verdad que hay que tener un examen que nos ponga, ¿no?, en esa situación, pero que las preguntas sean más, pues al final de médicos generales, acabamos de salir de la carrera, somos médicos generales. No me puedes hacer preguntas de ultra, hiper, mega especialista porque no tiene ningún sentido. Y esto es lo que pasa. Y cambiando un poco a la residencia, me gustaría saber cómo recuerdas tu paso por la residencia después del MIR. Vale, pues yo me lo pasé muy bien, la verdad. Es verdad que yo tuve la suerte de coincidir con un grupo de personas espectacular, que creo que eso es lo mejor de la residencia. Yo lo que me llevo a la residencia es mis amigos, o sea, tuve una suerte tremenda. Y porque al final pasan muchísimas horas en el hospital, mucho estrés, todo el rato estás como en constante, te están todo el rato mirando a ver qué haces, qué no haces, qué aprendes, si eres bueno, no eres bueno, tal.
como que estás en constante evaluación y el tener un grupo de personas que te apoyan, que están igual que tú y que pasáis 2.000 millones de horas juntos por las noches, por los días y no sé, creo que yo me lo pasé bien por eso, por el grupo de personas que tenía alrededor y sabía que era, pues al final 4 años, como que llegas con mucha ilusión porque llevas toda la vida estudiando, ves como otros compañeros tuyos de otras carreras empiezan a ganar dinero y tú no, ¿sabes? Y entonces dices, bueno, ahora me van a pagar algo, es verdad que nos pagan muy poco, pero al menos dices, bueno, yo puedo pagarme un alquiler, ¿no? Y entonces esa parte está guay y yo me lo pasé bien, pero bueno, sí que también quería que acabara, o sea, un poco las dos cosas. Y en el tema de las guardias, ¿cómo se vive la primera guardia? Yo creo que en mi vida he estado tan estresada como en mi primera guardia, o sea, brutal. El nivel de estrés agudo y crónico durante esa semana y durante ese año, creo que de R1 ha sido la guardia más estresante, pero la primera, yo nunca he estado tan estresada. O sea, claro, ten en cuenta que tú sales de la carrera. Nuestra carrera no es una carrera en la que tú hagas muchas prácticas. Nosotros tenemos años de práctica, pero casi no te dejan hacer cosas, porque al final es responsabilidad del médico. El paciente siempre, en última instancia, es responsabilidad del médico. Y si le deja a un estudiante hacer lo que sea y la lía, pues es un problema grave. No es como otra cosa que estás tratando con una mesa o con un cajón o con algo material, es una persona. Entonces, a nivel práctico, llegamos muy sin tener mucha idea. Y cuando te sueltas de primera guardia y te ves tú ahí con el paciente sola, es verdad que te da mucho respeto decir, tengo una persona, tengo la salud de una persona en mis manos, socorro. Entonces sí, te estresa mucho porque quieres hacerlo bien, quieres poner en práctica todo lo aprendido, pero es imposible, o sea, al final todo es muy extenso, encima la primera guardia, pues en urgencia, yo en mi caso también en urgencia, que es todo, y te van viniendo y bueno, la verdad es que se pasa un poco mal, pero sí, es que depende de también los adjuntos que te toquen, el grupo de residentes que te toquen, que sean comprensivos, que te ayuden, pero aún así, aunque sean todos majísimos, porque es verdad que en mi primera guardia la gente fue majísima, pues el estrés que tienes de no hacerlo mal y de la cantidad de horas y la cantidad de pacientes que dices tú, es que esto no para, es que son las 24 horas a piñón, ¿sabes? Un nivel de trabajo y un ritmo que dices tú, esto y eso te pasa así toda la vida, pero claro, la primera es la peor, sí. ¿Y cuántas guardias soléis hacer al mes, más o menos? Pues yo de residente hacíamos 5. 5 guardias de 24 horas al mes, aparte de nuestro horario normal. Sí, que al final, pues no sé si son unas 200, bueno, depende. Depende de si te toca sábado o domingo, pueden llegar a más de 250 horas al mes. Y para quien no lo sepa, ¿cuánto dura cada guardia? 24 horas. O sea, claro, ahora dicen, no, es que hay guardia de 17 horas. Claro, un martes o un miércoles tu guardia va a ser de 17 horas, pero tú ya llevas 8 horas trabajadas por la mañana. Entonces hay que sumárselas. O un sábado o un domingo sí son 24 directamente de guardia de urgencia. Así que sí, 24 en total. Claro, es decir, porque al final tú tienes las horas de la mañana que son como de consulta, pero luego empieza la guardia una vez que termina la consulta entre semana, ¿no? Sí, 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 tal cual. Entonces, si por ejemplo, yo como era de familia, ¿no? Bueno, como soy de familia, si estaba rotando en, no sé, cardio, pues yo acababa mi mañana en el servicio de cardiología, comíamos en el hospital y ya te quedabas de las 3 de la tarde hasta las 8 de la mañana al día siguiente, que luego nunca a las 8 de la mañana, porque luego haces el pase de guardia, que le cuentas a los compañeros que entran todo lo que ha pasado, los pacientes que hay, si algo que haya que saber. Entonces al final pues te acabas yendo de allí a las 9, suelen ser 24 o 25, pero esa media hora o esa hora de más es gratis, por así decirlo. ¿Y cuántas horas se suelen dormir más o menos de media en cada guardia? Pues mira, en las de urgencia que hacía yo durante la residencia, porque claro, yo ahora me dedico a medicina rural, entonces yo trabajo en un centro de salud que tenemos allí la ambulancia y yo duermo bastante más porque no hay tanta carga asistencial. Pero las guardias de hospital de urgencias, donde yo he hecho la residencia, máximo 2 horas. Me acuerdo de un día que llevaba yo el reloj y hice el récord de horas de sueño en una guardia y creo que fueron 2 horas 33 y le hice una foto y la subí. Eso me pasó una vez, que fue muy buena. Pero de normal, pues si a lo mejor nosotros lo que hacíamos era al final de la noche, para poder descansar un poco, cuando ya la cosa estaba más tranquila, tipo 3, 4 de la mañana, pues ya decíamos, a ver, ¿cuántos pacientes quedan? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuántos somos? Pues si veíamos que había poquita cosa y podíamos descansar un poquito, pues nos dividíamos en 2. Y a lo mejor, pues si te toca partir a las 4 de la mañana hasta las 8, divide, pues son 2 horas. Pero claro, entre que a partir de esas 2 horas empiezas, le cuentas al compi lo que le vas a dejar, te sube a descansar, te lava los dientes, te acuestas, pues al final estás durmiendo 1 hora, porque tampoco te creas tú que de todo el estrés coges y te duermes, no.
O sea, es como 1 hora y media, puede ser, sí. O ninguna. A veces puede ser que no te toque partir porque no se pueda y no se duerme nada. Y con todo lo que comentas de las horas que echáis a la semana y al mes, ¿esas guardias os cuentan para la jubilación? Vale, aquí hay una cosa que es como, a ver, cuenta para la jubilación en cuanto a la pensión, es decir, aumenta la base de cotización, la guardia, o sea, sí que te cuenta para la base de cotización, para lo que vas a cobrar, pero no te cuenta como día cotizado en cuanto a tiempo cotizado. Te cuenta como día cotizado, día natural, pero eso pasa en cualquier trabajo, te cuenta como día natural. El problema es que como, por ejemplo, un bombero que hace 24 horas, luego libra 4 días, o sea que realmente ellos están echando su jornada normal, simplemente que muy compactada. Nosotros, aparte de nuestra jornada normal, echamos esas 24 horas, por lo tanto, no cuenta, porque al final, si tú sumas todas las horas que echamos, trabajamos muchos más años que el resto. Entonces no cuenta para la jubilación en ese sentido, cuenta por día natural. Entonces, si yo por ejemplo, tuve guardia el jueves 2, pues 2 de julio, yo cotizo por el 2 de julio y punto, aunque haya echado 24 horas. Y eso, por eso decimos que no cuentan para la jubilación, porque estamos echando turnos de más en un mismo día. Como tampoco luego liberamos todos los días que sería lo suyo para que fuese un turno compactado, por así decirlo, me explico como quiero, no cuentan, porque luego yo ya estoy trabajando al día siguiente. O sea, al día siguiente justo no, porque salgo a mi casa, pero al otro día estoy trabajando. Entonces no cuenta para la jubilación, porque son 3 turnos en uno. ¿Qué es lo más duro de las guardias que la gente no ve o no reconoce? A ver, yo creo que a largo plazo es que te envejecen muchísimo. Yo me he dado cuenta un montón. Cuando yo empecé a hacer guardias a los 2 años siguientes o al año siguiente, mi cara había cambiado por completo. A lo largo de, o sea, a largo plazo y en tu vida te afectan en el descanso. A mí me lo ha alterado para siempre. O sea, yo no descanso igual, como que siempre vas a tener un poco esa disregulación del sueño ahí. Y a corto plazo, si te acuestas en la guardia, si te llegas a echar 1 hora o 2 horas, te levantas con una resaca, es como si estuvieras borracha. Es tal cual. Yo recuerdo levantarme la primera vez y decía, pero si es que yo ahora no puedo. Como cuando vienes de una boda y has bebido y al día siguiente tienes como esa sensación de náusea, dolor de cabeza, no puedes, esa neblina, eso. Y dices, tú, ahora me tengo que poner yo aquí a atender a gente con este cuerpo. Eso era lo más duro a nivel agudo, ¿no? En ese momento, y a nivel crónico lo que te he contado. Y cambiando un poco al tema de dinero, para llegar a ser médico adjunto, ¿cuál sería la cantidad de dinero necesaria para llegar entre la universidad, las academias, el MIR y demás? ¿Cuál es la cantidad de dinero que se necesitaría para ser médico adjunto en España? Pues es que yo creo que depende un poco también de cuánto te cueste la pública, si es que estudias en la pública, que creo que la mayoría estudiamos en la pública, en cada comunidad. Yo, por ejemplo, que lo hice en Andalucía, creo que de las más baratas y costaba creo que 700 o así, 700 y algo, al año la universidad. Entonces, los 6 años son 4.500, 4.000 y pico, sí. Pero el último año, porque ahora Andalucía ha integrado lo de si apruebas lo de las asignaturas del año anterior, como que te financian el 99% de los créditos o algo así. Entonces depende un poco de cuándo y de en qué facultad, en qué comunidad. Pero entre la universidad, el MIR, el material, no sé qué, no sé cuánto, entre 9 y 10.000 euros te diría yo. Que para otros países la verdad es que es poco, en otros países es más caro. En otros países de la Unión Europea no lo sé, creo que no, pero en otros países en general no es mucho, pero ya te digo, en mi caso que es Andalucía. O sea que yo creo que hay otras universidades en España que son mucho más caras. Y teniendo en cuenta todo lo que has comentado de las horas que echáis al mes y a la semana, ¿crees que los médicos cobran lo suficiente a día de hoy en España? No, o sea, en absoluto. Porque yo lo empecé a hacer en la residencia. Si tú divides el sueldo neto entre las horas que echas, es que te sale a 15 euros la hora. De adjunto, de residente te salen 8, o sea, te sale poquísimo. Y ya no es solo tanto por las horas, que sí, que se tendría que cobrar más, nada más que por decir, Dios, es que esto a nivel de salud personal nos está creando un detrimento. O sea, no es una profesión normal, o sea, es que no, sino ya en tanto la responsabilidad. Creo que no se cobra lo suficiente para la responsabilidad que tiene el médico al final, porque yo hago guardias en rural y mi situación es la de que yo estoy sola en un área muy grande. Las decisiones sobre la salud de las personas a nivel urgente en ese momento es mía, solo mía. Yo tengo un equipo que soy yo, la enfermera, el técnico de ambulancia y el celador.
ellos me pueden ayudar, pueden estar conmigo, evidentemente van a hacer su trabajo como lo van a hacer perfecto, pero al final la decisión en última instancia es mía. Y creo que eso es lo que no se valora aquí en España, que es como, tío, la responsabilidad final es nuestra y eso no se está viendo, porque aunque yo el día de por la mañana estoy en mi consulta, hay gente que cree que los médicos de primaria nada más que prescribimos paracetamol y vemos garganta y es como, no, yo tomo decisiones que afectan directamente en la vida de las personas y en su salud diaria y eso no se valora. Y yo me voy a mi casa a veces pensando, ¿le podía haber puesto mejor para la diabetes este fármaco que el otro? Y yo me voy ahí pensando, porque al final yo sé que tanto para bien como para mal, mis decisiones tienen un efecto directo sobre la salud de ese momento, de ese paciente. Y eso creo que es lo que no se paga, aparte de las horas, por supuesto, pero la responsabilidad, sí. ¿Y qué es lo que cambiarías de estas condiciones laborales de los médicos? Pues la guardia de 24 horas, para empezar, porque no se hacen en otros países de Europa y funciona. O sea, en Italia no se hacen, en Francia no se hacen, en Irlanda 24 horas y luego librar un día no se hace. Y se excusan en la premisa de no, es que entonces no habría atención continuada 24 horas. Claro que hay, podemos hacer turnitos de 12 horas, aunque sea de 12, es que no te pido ya ni de 8. Pero yo estar de guardia 24 horas y ver pasar 3 turnos, bueno, 4, porque tú entrabas por la mañana, por ejemplo un sábado, entraba por la mañana, veía una enfermera, por la tarde venía otra. Ahora creo que hacen de 12 horas muchos hospitales las enfermeras, pero antes hacían 8. Por la tarde venía otra y por la noche venía otra. Y a la mañana siguiente venía la de la mañana anterior y yo les decía, ¿qué hace aquí otra vez? Como en plan, ¿cómo es que tienes 2 turnos? Y ella, no, que es el día siguiente. Y claro, mi cabeza ya era como, espérate, que ya es al día siguiente. Entonces, claro, le tocaba trabajar su mañana normal. Entonces eso es muy duro. Y eso sería lo principal que quitaría, por supuesto. O sea, eso no puede seguir estando porque es que en otros trabajos eso no puede ser ni legal a nivel de derechos humanos del trabajador, pero como vamos con el Estatuto Marco, no vamos con el Estatuto de Trabajadores, pues ahí entra muchas cosas, pero eso para mí es lo peor. Hablando de vocación, hay mucha gente que dice que la vocación médica, se habla mucho de ello. ¿Crees que la vocación de los médicos se usa como justificante para las duras condiciones que tenéis? Completamente. O sea, yo me acuerdo cuando yo dije que quería estudiar medicina, me decían, pues eso es muy vocacional. Y yo, sí, vocacional es, o sea, decir, yo tengo que tener vocación para dedicarme a esto. Ya nada más que para dedicarme a escuchar todos los días problemas, penas y al final son enfermedades. Ya para eso nada más que hay que tener vocación. Para ver ciertas cosas que mucha gente no quiere ver, hay que tener vocación. Pero la vocación es para eso, no para estar 200 millones de horas trabajando. Porque entonces le puedo pedir vocación a todo el mundo, ¿no? Y en base a eso justificar el que venga el fontanero o el cerrajero que viene por la noche, ay, ¿no tiene vocación para abrirme la puerta? No me cobre. No, evidentemente a esa persona hay que pagarle y tú le pagas. Entonces, creo que se usa mucho que tenemos como esa capacidad, ¿no?, para ayudar a nivel de la salud, que me parece algo que es de primera necesidad y que debería ser completamente público, se utiliza eso para explotarnos, como no, mucha gente, ¿no?, que te pide favores, recétame esto, hazle a mi amiga esto, hazme no sé qué, y dices tú, es que esto es mi trabajo también, es que en otro trabajo tú no lo pedirías como favor, ¿sabes? Tú no le dirías, oye, tu amigo es electricista, porque venga a hacerme, no lo harías, pero en el nuestro sí, porque como es salud y la salud es algo muy delicado y totalmente de acuerdo, pues se tiende mucho a utilizar la vocación para justificar que no se nos pague como se debe o que no se nos pague directamente. También. ¿Y crees que esa vocación aumenta o se desgasta con los años? Pues yo no lo sé. Realmente yo creo que se desgasta un poco por el machaque. Y creo que cada vez nos estamos dando más cuenta, las generaciones más nuevas, de que no puede ser así, de que tenemos una vida y creo que también es una de las cosas que más te hace ver la medicina, que la vida es finita y que yo también tengo una vida y también la quiero disfrutar, igual que el resto de personas. Y yo valoro, o sea, valoro muchísimo a los médicos mayores que siguen teniendo vocación 100%. Mi tutora de residencia era espectacular, o sea, y luego tengo un compañero también que es mayor y lo mantiene, y yo lo admiro muchísimo, pero también tengo otros que acaban muy quemados, y es lógico, y incluso gente de jóvenes que estamos también quemados, cansados, porque las condiciones te llevan te piden todo el rato excelencia, pero no te recompensan con la misma moneda. Entonces, sí, pues la vocación hay veces que se gasta, sigues teniendo la necesidad de ayudar y sigues teniendo esa cosa, pero ya no es tan a toda costa, ¿sabes? Ya tú vas diciendo, tengo que poner límite en mi salud también. Y no sé si eso es pérdida de vocación, yo creo que no es tanto pérdida de vocación, sino como
un poco de autocuidado, que antes no había ninguno y hacían barbaridades con los médicos antiguamente, también te digo. Pero bueno. Y hablando un poco de las consultas médicas que sueles tener al día, ¿qué consulta es la más común que sueles ver? Pues yo te diría que el dolor lumbar. O sea, yo todos los días veo gente con dolor lumbar, muchísimo. Y la gran mayoría es por malos hábitos, por vidas que ellos tampoco tienen la culpa. Yo, pues lo que te decía antes, como me repito, en entorno rural, mucha gente trabaja en el campo, los pobres míos, nadie les ha explicado cómo agacharse, a veces ni siquiera, por mucho que se lo explique, pueden. Entonces han llevado unas vidas muy castigadas y ahora lo están viviendo. Y ya no solo gente tan mayor, gente joven también con el dolor lumbar, otros que son jóvenes y con dolor lumbar por no hacer ejercicio. Que no, a veces no todo el mundo tiene excusa, pero muchos sí. Y eso es lo que más pena me da. Y en cuanto a las pruebas médicas, ¿qué prueba médica es la que más te piden, pero luego en verdad no la necesitas? Pues yo te diría que la resonancia. La resonancia para los dolores de espalda, sobre todo, o para los dolores en general. Mándame una resonancia, mándame una resonancia. Yo siempre les digo, vamos a ver, la resonancia te va a ver qué es lo que hay, pero no te va a curar. Y muchas veces ver lo que hay no significa que tenga un tratamiento, porque además que no todo lo que se ve en la resonancia es tratable o es tratable en ese momento o merece la pena tratarlo a nivel quirúrgico, que sería, por ejemplo, una hernia discal, que la gente sí, pues que me operen. Ya, pues que a lo mejor si te operan no quedas bien o no es recomendable en este momento o no te está dando el problema que como que hay muchas indicaciones que la gente tiende a no ver y me da un poco de pena porque digo, tío, hemos estudiado un montón de años para que estéis bien, no para que estéis mal. Si no se indica algo es porque realmente no es beneficioso para ti o no te va a aportar nada. Y la gente siempre intenta pedir más y más, un poco con desconocimiento y critica mucho al médico. No, es que no me ha querido operar, no es que no te quiera operar, es que a lo mejor es más beneficioso para ti que no. Entonces esas pruebas de imagen hay veces que no están indicadas porque no van a solucionar nada, seguramente. Respecto a la cantidad de pacientes que sueles tener al día, ¿cuál es la carga que puedes tener en consulta diariamente? Es decir, ¿cuántos pacientes dirías que tienes de media al día? Pues yo en mi caso, que estoy bastante bien, 40 aproximadamente, porque a lo mejor empieza la consulta con 30 y largos, pero luego es infinito. O sea, medicina de familia es infinita. Todo lo que entre, si entran 5 urgencias, 5 urgencias. Y ya está, y la tiene que ver. Y si entran 6, pues 6. Entonces, sí, 40, pero yo sé que hay muchos compañeros que están mucho peor que yo. Y ven 50 o más. O sea, barbaridades, porque tenemos pacientes cada 7 minutos de forma presencial y las telefónicas 5. Y hay telefónicas que se ven en 2 minutos y telefónicas que se ven en 13. Y hay presenciales que se ven en 7 minutos, con suerte, y presenciales que se ven en 20 o media hora. Tampoco, o sea, no creo que ninguna se pueda ver bien en 7 minutos, pero hacemos y muchas veces me siento mal porque he aprendido una cosa y tengo que aplicar otra. Yo he aprendido a dejar que el paciente hable, que se exprese, a escuchar, ¿no? Todo este rollo de cómo, ¿no? La relación médico-paciente, que me encanta, y luego no puedo aplicarla porque tengo que estar cortando al paciente para redirigir y decir, mira, por favor, necesito que me digas qué te pasa concretamente para poder ayudarte en un tiempo. No, o sea, a mí, si tengo que echar 10 minutos, echo 10 minutos, pero tengo muchísima gente fuera esperando. O a veces tengo una urgencia y tengo que salir corriendo. Entonces, es ahí todo el rato luchando contra un tiempo y contra el paciente que parece que nosotros somos los malos y es como, no, si es que realmente tengo las herramientas que me dan, que son poquísimas y tienes que ver a mucha gente. La gente también se ha vuelto últimamente muy demandante, vienen por muchas cosas, muchas veces por cosas que no, que no. Pero bueno, también lo puedo entender en ciertos momentos. Ellos no tienen por qué saber, la gente no tiene por qué saber, pero sí que de los últimos años se ha visto un aumento de la demanda en cuanto a consultas que antes no había. Y en cuanto a analíticas, ¿qué analítica recomendarías hacerse de forma periódica a una persona sana, por ejemplo? Pues una básica normal que lleve hemograma, que es, pues, a ver, ¿cómo lo explico? Un hemograma, que son las células de la sangre, por así decirlo, la sangre en sí, y luego la bioquímica que lleva, a lo mejor pues pediría un colesterol, el azúcar para diagnosticar una posible diabetes o prediabetes, función renal, que la enfermedad renal está un poco infradiagnosticada, la gente no se da cuenta, o bien porque muchas veces está un poquito deshidratado y nada más que con decirle, oye, bebe un poquito más de agua se soluciona, pero que
su función renal, colesterol, y luego estoy pidiendo últimamente el magnesio y algunas vitaminas porque mucha gente está tomando suplementos sin indicación. Entonces yo lo voy pidiendo, si le pido una básica digo voy a pedir algunas cosillas por si acaso y luego le preguntas y sí. Pero sí, más o menos eso. Vale, y cambiando un poco ahora aspecto de una vida saludable, me gustaría entrar un poco más en tema de la alimentación, ¿vale? Entonces, quería saber un poco cuál es la cantidad de agua que hay que beber al día. Vale, pues más o menos, mínimo, 1,5 litros, de 1,5 litros a 2, porque tienes que tomar como entre 2 y 3, pero 2 y 3 entre comida y agua, la hidratación, porque los alimentos también tienen hidratación. Entonces de agua sola en sí, 1,5 litros, 2. Y a día de hoy, el desayuno, que siempre se ha dicho que es la comida más importante del día, ¿eso sigue siendo así? No realmente. Si a alguien no le gusta desayunar y no le viene bien o le sienta mal, lo importante son la cantidad de calorías y de nutrientes que tomes a lo largo del día. Cambiando un poco a tema de fruta y verdura, que se ha dicho siempre que hay que tomar 5 piezas de fruta y verdura al día, ¿cuántas piezas de fruta y verdura recomendarías tú tomar al día? Sí que es verdad que los estudios hablan de 5, entre fruta y verdura 5, siempre priorizando 2 de fruta y 3 de verdura. Entonces, realmente son fáciles de meter. Si metes en todas las comidas verdura, por ejemplo, en la comida y en la cena, le metes en la cena a lo mejor un poquito más de cantidad, ya tienes tus 3 raciones, y en el desayuno y en la merienda o en la media mañana o en el postre, lo que sea, metes la fruta, ya lo tienes. ¿Y la fruta en zumo es buena o es mejor consumir la fruta entera? Es mejor entera, porque en zumo pierde parte de la fibra, luego también sube más la glucemia, hace como más pico por el tema de que siendo líquida entra mucha más cantidad, mucho más rápido, entonces no pierdes también esa sensación de saciedad, entonces siempre es mejor entera. Y cambiando al ayuno intermitente, que ahora también está muy de moda, ¿qué beneficios tiene el ayuno intermitente? El ayuno intermitente lo bueno que tiene es que mucha gente de esta manera come menos calorías. O sea, al final lo que buscamos es un déficit calórico a la hora de perder peso, por ejemplo, ¿no? Si tú te pasas más horas sin comer, pues a no ser que luego en las horas que comes recuperes todo y metas muchísima cantidad, que esa no es la idea, ¿vale? La idea es comer igual. Se ha demostrado que ayuda a nivel de riesgo cardiovascular, ayuda a perder peso, control metabólico, todo eso ayuda bastante. Y luego también porque el cuerpo tira de reservas. En el momento en el que pasan más horas sin comer, ya no está cogiendo lo que acabas de comer, como que va tirando un poquito de reserva, y eso es verdad que ayuda con la pérdida de peso, con la obesidad. Sí que se ha visto en muchos estudios y realmente con hacer 12 horas de ayuno ya eso sería el mínimo. Y hablando de pérdida de peso, ¿qué opinas sobre la dieta cetogénica o keto? Vale, la dieta keto es como quitar los hidratos, ¿no? Que tienes que comer menos de 45 gramos de hidrato, creo que sí. Realmente es una herramienta más y no la veo tanto como una herramienta para poder utilizar a largo plazo porque puede darte déficits nutricionales, pero a corto plazo en algunos pacientes sí se ha visto que ha funcionado y sí que ayuda también con el perfil lipídico y con la obesidad y con la pérdida de grasa, es cierto, pero yo no la recomendaría en personas que tienen, por ejemplo, un trastorno en la conducta alimentaria, en absoluto, porque al final le estás restringiendo alimentos y eso hay veces que lleva a tener una mala relación con la comida. Y tampoco la recomendaría pues eso a largo plazo, o por ejemplo si entrenas sí que puede a lo mejor disminuir tu rendimiento porque los carbohidratos te dan esa energía que no te da otra alimentación. Cambiando a un alimento que, bueno, un componente que está muy demonizado hoy en día como es el azúcar, me gustaría saber qué tan malo es el consumo de azúcar a día de hoy. A ver, realmente el azúcar en sí, o sea, los alimentos azucarados, ¿no? Supongo más bien porque el azúcar blanco ya casi, bueno, a no ser que te dediques a hacer tartas y te hinches de comer tartas o de pasteles, sí que utilizas azúcar blanco, pero yo creo que más los alimentos azucarados, al final, eh, lo que hace es acostumbrar al paladar a un nivel de dulzor que todo el rato te incita a ese nivel. Entonces, cuando tú acostumbras al paladar a bajar eso y no necesitas tanto, estás quitando tanto calorías como, sí, básicamente, porque el azúcar lo que aporta es mucha caloría que puede aumentar tu peso corporal, tu grasa, y meterte una cantidad de azúcar es muy fácil y está muy rico. Entonces, si tú acostumbras a tu paladar a tener menos, luego ya te va a parecer muy dulce. Entonces, el azúcar sí que es malo en el sentido de que pues, puedes engordar, pueden aparecer enfermedades cardiovasculares, puede aparecer diabetes, puede aparecer un montón de enfermedades asociadas a un exceso de ese azúcar. Y para evitar ese azúcar, ¿qué otras alternativas habría para ese azúcar? Pues realmente es que hay mucha gente que intenta buscar que si miel, que si agave, que si no sé qué. Eso lleva también bastante contenido glucémico y te sube también el pico glucémico, que es el pico de azúcar rápido. Entonces, yo lo que recomendaría siempre es más ir acostumbrando poco a poco
por lo que te decía antes, ¿no? A reducir ese nivel de dulzor en los alimentos para que ya no te apetezca tanto. O sea, no buscaría tanto una alternativa para mantener ese dulzor, sino reducir a que no te apetezca directamente tanto azúcar o tanta... Sí, pues ese sabor que es verdad, yo por ejemplo lo hice con el café. Yo al principio tomaba café y le echaba azúcar y si no, no me gustaba. Y fui poco a poco quitándolo, cada día le iba echando menos y ahora si me lo echo con azúcar es que no me gusta. Y es verdad que mejoras en todos los aspectos. Y hablando un poco del azúcar de la fruta, ¿ese azúcar sería bueno? ¿Engorda? ¿Cómo sería este azúcar dentro de la fruta? El azúcar de la fruta no es igual que el resto de azúcares, por ejemplo, azúcar añadido, porque la fruta en sí, como produce saciedad, tiene también fibra, no tiene tanto efecto negativo, no es tan perjudicial porque es por el alimento en sí. Entonces nunca va a ser igual. Hay mucha gente que dice, no te tome la fruta, no tome un plátano que engorda. Y es como, no, o sea, si te vas a tomar un bollicao, que ya no existen, creo, o un plátano, pues prefiero que te tomes el plátano, ¿sabes? Y siempre hay que elegir la opción más saludable, que casi siempre es la fruta. ¿Y qué alimento dirías que está injustamente demonizado? Para mí el pan. Escucho mucha gente decir, me voy a quitar el pan. Quieren perder peso y se van a quitar el pan. Y es como, tío, pues no hace falta a lo mejor quitarte el pan, con que tomes una cantidad adecuada de pan que tú necesites y no te dediques a comer pan con todas las comidas, que es seguramente el error que pasa sobre todo en España. El pan, bueno, el integral siempre es mejor que el blanco en el sentido de, pues lo mismo, ¿no? Produce más saciedad, también menos pico glucémico, pero el pan bien controlado no debería estar tan demonizado, no hace falta retirarlo para siempre. ¿Y qué alimento dirías que parece saludable pero en verdad no lo es? A ver, todo lo que ponga diet, light, toda esta parafernalia de alimentos dietéticos, al final son ultraprocesados, llevan aditivos que aumentan ese dulzor, esa palatabilidad, no me sale la palabra. Y al final, el problema de esta comida es que como crees que es dietética, pues comes más. Y al final estás metiendo más calorías. O por ejemplo, los frutos secos son súper buenos. A nivel de fisiología están genial, o sea, tienen muchísimo nutriente, pero la gente lo toma también como, es saludable. Y se come una cantidad que no, que dices tú, sí, son saludables, pero tiene muchísima caloría también, aporta muchísima grasa, todo con moderación. Entonces sí, yo creo que los alimentos que tienen el sello de Diet Light y la gente se hincha pensando que no le trae ningún perjuicio, vaya. Cambiando un poco al aspecto del ejercicio, ¿cuánto deporte dirías que habría que hacer a la semana? Pues depende un poco de la edad y de la actividad física de la persona también en cuanto a los NEAT, que son el ejercicio no asociado, o sea, es decir, las calorías no asociadas al ejercicio en sí, es decir, lo que hacemos cuando andamos, subimos escaleras, vamos a trabajar, estamos de pie. Pero va un poco, o sea, la OMS lo dice según la edad. Si eres más joven, pues necesitas más minutos de ejercicio vigoroso, moderado, y si eres más mayor, pues un poquito menos. Pero entre 150 y 300 a la semana, minutos, que serían pues 3 horas o un poquito más, dependiendo de la edad. Eso hay unas tablas que te van diciendo depende de la edad, pero sí, más o menos 3-4 días de ejercicio habría que hacer a la semana, aunque sea una hora. O sea, 3-4 horas yo lo pondría como algo que es sostenible y que te va a ayudar bastante. Y dentro de hacer ejercicio, ¿qué sería mejor? ¿Cardio o fuerza? Pues toda la vida se ha dicho que, sobre todo el tema a las mujeres, sobre todo cardio, perder peso, cardio. Y es verdad que el cardio, en el momento, sí que vas a quemar más calorías, pero luego a largo plazo no. Es decir, el cardio te hace perder peso en ese momento. La fuerza, en el momento en el que tú creas masa muscular, vas a estar quemando después, las horas de después, los días de después. Tú tener masa muscular va a hacer que estando sentado quemes más calorías que otra persona que no tiene. Entonces, para mí habría que combinar cardio y fuerza, evidentemente, pero yo priorizaría, sobre todo en mujeres postmenopáusicas, la fuerza por el tema también de los huesos. La masa ósea, la densidad ósea, se gana cuando tú también le metes carga a ese hueso. Si tú el músculo lo fortalece, el hueso recibe esa información y produce más densidad ósea, entonces tiene los huesos más fuertes. Y en mujeres postmenopáusicas, por el tema de los estrógenos y de la pérdida de las hormonas que teníamos anteriormente, baja todo eso y la densidad ósea se ve un poco debilitada. Entonces es cuando tienen que hacer más ejercicio de fuerza. Y a la mujer siempre nos han dicho, toda la vida, antiguamente, los 80, los 90, el aeróbic, y no veías tú una mujer coger una pesa en su vida.
y realmente son las que más necesitan hacer fuerza. Entonces, combinar, pero yo priorizaría a lo mejor 2-3 días de fuerza y 2 días de cardio. Y tampoco tiene que ser un cardio a lo mejor súper exigente, un cardio moderado, un andar o lo que sea, se puede combinar perfectamente con la fuerza. ¿Y se puede perder peso únicamente haciendo deporte? Realmente, sí, es decir, no es lo más adecuado, ¿vale? Lo suyo es tener una alimentación saludable y ejercicio, pero si tú tienes un déficit calórico, es decir, si tú gastas más calorías de las que entran, vas a perder peso. Entonces, si tú de normal comes mal y te metes, vamos a poner un número aleatorio, ¿vale? 1500 calorías, pero tú con el ejercicio gastas 1600, tú vas a perder peso, pero vas a estar comiendo mal. ¿Por qué no va a ser beneficioso? Porque si tú comes mal, tu ejercicio va a ser mucho más difícil que tú crees masa muscular si tú no le das al cuerpo lo que necesita y además te van a faltar vitaminas y nutrientes que son buenos para la salud. Entonces, perder peso se puede, pero lo suyo es hacer un cambio completo. No te digo estricto para siempre y solo chupar lechuga, que eso es lo que cree mucha gente, pero sí que las dos cosas es lo mejor. ¿Qué crees que es mejor hacer deporte? ¿Por la mañana temprano o ya por la tarde-noche? Realmente da igual. O sea, lo importante es, bueno, a mí me da igual. Ahora mismo sí que es verdad que hay algunos estudios que dicen que hacerlo muy cerca a la hora de dormir, mucha gente le activa y no le deja dormir y produce insomnio. Entonces, en ese caso sí que sería mejor hacerlo más temprano porque además dormir importa mucho en la masa muscular y en la recuperación. Pero lo importante es que lo hagas. Si tú por la mañana no puedes porque tienes que trabajar, pues hazlo por la tarde. O sea, lo importante es que tengas un hueco para hacerlo en el momento que sea, pero que lo hagas. Entiendo que alguien que entra a trabajar, yo en mi caso, entro a trabajar a las 8 de la mañana, yo no me voy a levantar a las 5 para ir a entrenar a las 6, la verdad, porque yo duermo a esa hora, entonces yo voy a entrenar por la tarde. ¿Qué es mejor o peor? Pues yo creo que entra un poco también dentro de la estructura vital de cada uno, porque no, o sea, a mí muchas veces se me olvida que los pacientes tienen una vida fuera de la consulta. Yo me creo que es importante el momento presente, pero yo sé que tienen una vida y la vida no es estar todo el rato enfocado en hacerlo todo perfecto porque es claramente imposible. ¿Y qué opinas sobre entrenar en ayunas? No, o sea, hay como un poco ahí de controversia en los estudios, como que tampoco se dice ni que es bueno ni que es malo, pero si a una persona le va a dar un bajón, le va a dar una hipoglucemia, se va a marear, no le sienta bien, pues no. O sea, no es necesario hacerlo en ayunas, no se ha visto que sea más beneficioso que no hacerlo en ayunas. Da un poco igual en ese sentido. ¿Que a alguien le sienta bien? Pues que lo haga. ¿Que no? No. Yo por ejemplo, no entreno en ayunas. Es más, mi deporte, que es CrossFit, es de alta intensidad, entonces sí que se ha visto que mejora el rendimiento metiendo un poquito de hidrato antes de entrenar. Entonces yo sí que me tomo una tortita de arroz con miel, la verdad. Antes de entrenar yo en ayunas no voy. Pero hay otras personas que les sienta mal, entonces no es necesario que tenga que ser en ayunas. Y cambiando un poco al tema del sueño y del dormir, ¿cuántas horas dirías que sería necesario dormir como mínimo? Mínimo 7. Mínimo 7. Menos de 7 ya afecta salud cardiovascular, aumenta la mortalidad, pero mínimo 7. Y entre 7 y 9. ¿Qué consecuencias tendría no dormir esas 7 horas como mínimo diariamente? Pues la verdad, muchísimas más de lo que pensamos. No le damos toda la importancia al sueño que tiene, porque afecta a nivel, pues lo que decíamos antes, ¿no? En el ejercicio, si tú no descansas, no vas a crear masa muscular, por lo tanto, tu metabolismo va a estar más enlentecido, o sea, ya te está afectando a nivel metabólico, a nivel neurológico, mental, hormonal. Hay muchísimas variables que el sueño, que no le damos importancia, tiene y creo que ahora mismo sería algo en lo que yo priorizaría, porque además es donde yo fallo, ¿no? Personalmente, pero creo que es donde falla también la mayoría de personas. Y respecto al dormir ya por la tarde, echarse una siesta, ¿dirías que es bueno tener una siesta al día por la tarde después de comer? ¿Y más o menos cuánto tiempo debería durar esa siesta? Vale, sí se ha visto en los estudios que sí que es beneficioso echarse una siestecilla, pero 30 minutos. Más de 30 minutos ya no. Incluso gente que tienen a lo mejor déficit de sueño, algunos estudios dicen que entre 30 y 60 minutos podría ser beneficioso. Ya te digo, algunos estudios, ¿vale? Lo que sí que está claro es que 30 minutos. Más de 60 tampoco. 30 minutos es lo correcto porque luego ya te quedas como un poquito traspuesto porque ya haces una cosa que se llama inercia del sueño y ya no es beneficioso. Es bueno hacerlo durante 30 minutillos. Y cambiando ahora un poco al tema del alcohol, ¿cómo afectaría el consumo de alcohol a la pérdida de grasa? Pues es verdad que el alcohol tiene un montón de calorías que además al ser calorías líquidas el cuerpo no las percibe como las calorías sólidas, entonces el cerebro no las registra igual y entran muchas más de la que uno cree.
y son calorías un poco vacías, porque no te están aportando los nutrientes que te aporta un alimento. Y los estudios dicen que a partir de 28 gramos de alcohol ya ahí aumenta bastante la grasa, sobre todo a nivel abdominal también. Y eso son 2 copas de vino y 2 tercios de cerveza, por ejemplo, serían esos 28 gramos de alcohol, que ya a partir de eso es como mucho para lo que es la ganancia de grasa. Igualmente, cualquier cantidad es mala. Y antiguamente siempre se ha hablado mucho de que una copita de vino al día siempre era bueno. ¿Eso sigue siendo cierto a día de hoy o es totalmente falso? Totalmente falso. Ninguna cantidad de alcohol es recomendable, ya se ha visto en múltiples estudios, vamos, y yo lo veo en la consulta diario. O sea, viene gente que en la analítica me sale el hígado un poquito alterado y le pregunto si bebe, me dice, no, poco, lo normal, una copa de vino. Y digo, bueno, es que todos los días beber alcohol no es saludable, claramente. Entonces, hay gente que tiene más tolerancia y menos a nivel analítico, ¿eh? Pero no, eso yo no sé, eso que se dijo, supongo que serían por los antioxidantes o por una campaña para vender vino, pero que va, que va. Vale, y cambiando un poco al tema del tabaco y los vapeadores, ¿qué ocurre con estos vapeadores que ahora están tan de moda? Pues realmente se iniciaron como una alternativa para gente que quería dejar de fumar, pero su efecto a largo plazo no lo conocemos, evidentemente, porque son nuevos, pero su efecto a corto plazo sí que se ha visto que hay una enfermedad que se llama EVALI, tiene unas siglas en inglés, pero básicamente es una lesión pulmonar aguda que puede ser potencialmente fatal y ya se ha visto gente muy jovencita que tiene este uso de vapeadores casi crónico, que ha hecho como unas lesiones pulmonares que te afecta bastante también a nivel respiratorio. No es como, por ejemplo, el tabaco que produce EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la de toda la vida, las personas más mayores que han fumado mucho y tienen muchos problemas respiratorios, pero es verdad que también produce problemas respiratorios a nivel agudo. Claro, a nivel crónico pues creo que todavía es pronto para saberlo, pero beneficiosos no son, claramente. Lo mejor es no fumar nada. Y entre fumar, el sedentarismo, el alcohol y la mala alimentación, ¿cuál dirías que es el peor hábito? Sin duda, fumar. O sea, fumar es lo último que haría o lo primero que haría si quisiera durar poco. O sea, es que te afecta en tantos aspectos de la vida. Yo escucho siempre a los pacientes decir, no, porque es que yo no voy a tener cáncer de pulmón o lo que sea, como que solo lo asocian al cáncer de pulmón. Pero no, o sea, muchos otros riesgos, sobre todo a nivel de infartos, es lo peor que le puede hacer a tu corazón, a tus arterias, a todo tu cuerpo, a la piel. El tabaco, sin duda. O sea, si me dijera alguien si tengo que elegir quitarme una, prefiero que sea sedentario y comas mal y no hagas deporte, pero no fumes, por favor. O sea, quítate eso lo primero. De hecho, yo con mis pacientes lo hago así. Cuando a lo mejor tienen obesidad y quieren dejar de fumar, le digo, vamos a hacer una, ¿vale? Y cuando hagamos una, hacemos la otra, porque si hacemos las dos, seguramente a nivel mental no vamos a poder y necesito que elijas. Y siempre es mejor dejar el tabaco lo primero. Ahora me gustaría comentar un poco algunos mitos que se han extendido sobre la nutrición y demás. Entonces, ¿para ti qué es mejor? ¿Comer 5 veces al día o comer 3? Vale, realmente da igual, o sea, decir, lo que decíamos antes del ayuno intermitente, a lo mejor comer tantas veces. Yo, por ejemplo, como 4, ¿vale? Pero eso yo creo que va un poco en función del ritmo de vida que uno lleve, de las horas, de los trabajos, de todo, pero da igual siempre que tú tengas tu nivel de calorías ajustado, es decir, de calorías y de nutrientes, ¿vale? Que siempre que tú comas lo que tienes que comer y no más, da igual si 3 o 5, creo que no se han visto efectos perjudiciales en comer 5 veces al día que en comer 3. Y viendo un poco también el tema de las gastroenteritis, ¿crees que es bueno tomar Aquarius cuando se tiene gastroenteritis? Y la verdad que mucha gente toma el Aquarius pensando que está bien, pero no, porque al final no deja de ser un refresco que tiene azúcar y el azúcar produce más diarrea. Yo siempre, cuando vienen los pacientes a la consulta, tienen a veces un poco de creencia errónea en cuanto a lo que es una dieta blanda y no es eso. O sea, hay que tomar suero oral de la farmacia o alguna gente que se hace agua. O sea, lo importante al final es mantener la hidratación. Entonces, si puede ser con suero mejor, pero el Aquarius no es buena opción. ¿Comer por la noche fruta engorda? No, realmente da igual las horas a las que tú comas. Es decir, a ver, mentira. Cuando tú comes por la noche, es decir, más cercano a dormir, sí que puede alterar un poco cómo tu cuerpo responde a ese alimento, a ese azúcar que estás ingiriendo, porque ya te altera un poquito las hormonas del sueño y no se absorbe igual de bien que a lo largo del día. Pero no es que engorde, si tú, o sea, tiene las mismas calorías,
El plátano o la naranja tiene la misma calorías por la mañana que por la noche. No pasa nada si te lo tomas por la noche. Pero es verdad que hay que evitar comer muy cercano a la hora de irse a dormir. Siempre es mejor adelantar un poquito la cena. Pero no porque sea fruta o no sea fruta, lo que sea. Claro, y comentando un poco a los hidratos de carbono, también no sería perjudicial comer hidratos por la noche. ¿Qué va? O sea, al final lo importante es lo que tú comas en el total del día. O sea, si tú a lo largo de tu día pues tienes que meter tanta cantidad de hidratos, tanta cantidad de proteína, si tú no la puedes meter por la mañana, la tienes que meter por la noche, pues ya está. Pero siempre intentando que se separe de la hora de dormir. Pero no, da igual que sea hidratos por la noche. ¿Comer huevos aumenta el colesterol? Vale, a ver, hay estudios que sí que dicen que puede aumentar un pelín el colesterol, pero no como la gente piensa, ¿vale? La gente cree, no me voy a comer huevo porque me sube el colesterol. No, realmente en los estudios se ha visto también que sube más el colesterol con lo que acompañamos el huevo que el huevo en sí. El huevo no tiene tanto colesterol para todo el resto de beneficios que aporta. Entonces, sí que se ha visto que puede aumentar un pelín si tomamos altas cantidades, pero no hay que demonizarlo como se demonizó en el pasado de que sube el colesterol muchísimo. Hay otros alimentos que lo suben mucho más y el huevo no pasa absolutamente nada por tomarte una tortilla de 2 huevos. Está perfecto, además es súper saciante y tiene proteína, tiene buena calidad de proteína. Entonces no sube el colesterol como otras cosas que sí que lo suben de verdad. ¿Las dietas milagro realmente funcionan? Es que yo estoy totalmente en contra de las dietas, porque las dietas en este sentido, ¿no? O como le llaman a algunos pacientes, que ahí ya sí que me chirría muchísimo, que es cuando dicen régimen. Régimen que dictatorial, o sea, es que esto nunca va a salir bien. Algo que se llama régimen no puede salir bien. Y las dietas milagro, pues tampoco, porque algo que dice milagro pues no puede salir bien. Lo mejor siempre es tener un estilo de vida saludable, con una alimentación saludable que se pueda sostener en el tiempo. Una dieta milagro tú no la puedes mantener toda tu vida porque es imposible, no es saludable y ni mental ni emocionalmente. O sea, tienes que comer para todo tu cuerpo, tanto como para tu salud física como para tu salud mental. Que tú puedas comerte un helado un día que sales a dar una vuelta y no pase absolutamente nada. Eso no entra en una dieta milagro. Entonces yo estoy totalmente en contra de esto de pierde no sé cuántos kilos en no sé cuántos meses. No, las cosas necesitan su tiempo, hay que tener paciencia. Y la gente, el problema es que no la tiene. Lo puedo llegar a entender. Y entiendo que si te prometen ciertas cosas, pues al final la gente caiga y es totalmente comprensible. Pero nunca van a funcionar porque siempre van a hacer un efecto rebote, evidentemente. ¿Saltarse comidas ayuda a perder peso? Si es como el ayuno intermitente, que al final no te estás saltando comida, ¿no? Sino que estás como estructurando tus horarios de comida, eso sí funciona, pero saltarte la comida, hombre, vas a perder peso porque te vas a quitar a lo mejor, si te saltas el desayuno, te vas a quitar 500 calorías, o si te saltas la comida, igual, ¿no? Pero si luego vas a llegar con más hambre a la siguiente, no es lo más saludable, ¿vale? Entonces yo no lo recomiendo. Hay que comer cuando hay que comer y cuando, sobre todo cuando tenemos hambre. Entonces pasar hambre pensando que esto me va a ayudar, creo que al final va a crear una mala relación con la comida y eso es lo último que queremos para una persona y más una persona con obesidad y sobrepeso. Entonces yo no lo recomiendo. ¿El agua con limón ayuda a adelgazar? No sé por qué piensa eso. O sea, realmente no encuentro ninguna base a eso. Pues, hombre, te ayuda porque te hidratas. Si tú. O sea, al final, muchas veces los antojitos que tenemos a veces son sed. Entonces, si tú piensas que tu agua con limón te va a ayudar, pues te va a ayudar porque te va a hidratar porque es agua. Pero no te va a hacer perder peso. No te va a quemar calorías, vaya. Y ahora que está muy de moda pues, el ver nutrición en TikTok, en Instagram y demás, ¿qué moda en Internet crees que está demasiado extendida y es perjudicial para la salud? Lo de los batidos detox, sí que lo he visto, batidos o bebidas detox o suplementos detox, quemagrasas, toda esta industria realmente o sea, nunca va a haber algo que te haga perder peso. Es decir, el problema de todo esto no viene en si eso tiene una eficacia probada o no, porque tú puedes hacer un estudio y puede haber una eficacia moderada, leve o minúscula a nivel de laboratorio. Y tú puedes decir, mira, sí, es que la eficacia está probada, vale, pero no lo puedes vender como algo milagroso, porque la gente, en vez de adoptar buenos hábitos, que son los que realmente te van a llevar a tu objetivo, va a decir, vale, voy a seguir tumbado en el sofá comiendo mal y sin hacer ejercicio y luego me meto mi batido detox y pierdo peso. Esa es la creencia que se le está vendiendo a la gente y ese es el problema. Hay como ciertos alimentos que aceleran el metabolismo y por ahí pues muchas industrias detox tiran, ¿no? Pues el picante, por ejemplo, el café, todo eso, pero eso es un 2%. Tú no puedes basar tu
pérdida de peso en toda esa... Porque al final te vas a gastar un dinero, están un poco jugando en una línea muy fina de si eficaz o no eficaz, cuánto de eficaz. Pues esto no es un milagro, evidentemente. Entonces, pienso que me da pena porque al final la gente se gasta un dinero que podrían invertir en mejorar sus hábitos y en un plan de verdad. Y viendo un poco que vivimos en una época en la que si no tomas 10 suplementos al día parece ser que no estás sano, me gustaría comentar los 5 suplementos que más se venden a día de hoy, empezando por la creatina, y me gustaría saber qué es la creatina y qué beneficios tiene. Vale, pues la creatina al final es un compuesto orgánico que está hecho de aminoácidos, que son como partes pequeñitas de las proteínas, que los producimos nosotros de forma endógena, pero es verdad que como suplemento funciona muy bien, creo que es el más estudiado de todos, ha demostrado múltiples beneficios y da beneficios a nivel, evidentemente siempre pues en el deporte, a función muscular, recuperación, y es verdad que yo en mi caso que la tomo lo noto, pero últimamente se están encontrando otros beneficios que no tienen tanto que ver con la masa muscular, sino con la función cognitiva, la salud mental, enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, y está viéndose también que tiene efectos beneficiosos. Y esta creatina siempre ha estado asociada como a gente del gimnasio, para entrenar y demás. ¿Solamente sería válida para la gente que entrena en el gimnasio? No, o sea, realmente eso, como ahora los últimos estudios están saliendo que tiene más beneficio, pues para gente mayor también se está viendo que va genial. Entonces, no hace falta que hagas deporte, pero hombre, si tomar creatina te hace hacer deporte, genial, porque si crees que solo la puedes tomar si haces deporte y así haces deporte, a mí me sirve. ¿Cuál sería la cantidad apropiada para tomar creatina al día? Pues es 0,1, es decir, si yo peso 60 kilos serían 6 gramos, entonces 0,1 gramo por kilo de peso. O sí, eso, 1 gramo por 10 kilos de peso, que al final es lo mismo. Una persona de 50 kilos, pues son 5. Y cuando tú tomas creatina, ¿es necesario beber mucha agua? Tienes que hidratarte igual que te hidratarías de forma normal. Lo único que la gente tiende a pensar que afecta al riñón y no es así, sino no produce un daño renal, pero es verdad que puede alterar la creatinina, que es un marcador que se ve en la analítica para ver la función renal. Entonces, aunque lo altere, no significa que haya función renal, simplemente que como un metabolito, es decir, un paso de la digestión, pues lo puede subir. Entonces, personas con enfermedad renal no es recomendable que la tomen, no porque les vaya a afectar, sino porque están teniendo controles cada 2x3 de analítica para ver qué tal está su riñón, y si tomas creatina puedes falsear el resultado de cómo tenemos el riñón realmente. Entonces, en esas personas yo no lo recomendaría por ese motivo, no porque haga daño en el riñón real. Y si una persona decide hoy empezar a tomar creatina, ¿qué tipo de creatina debería comprar? La creatina monohidrato es la creatina más estudiada, más eficaz y más económica a nivel de todas las creatinas que se han visto, entonces siempre la que se suele recomendar. Y si hay varios sellos de calidad, está el sello de Creapure, esa siempre va a ser mejor. Viendo ahora un poco, también que está muy de moda los batidos de proteína, siempre después del gimnasio y demás, ¿esta proteína en polvo, que es como el suero de leche, sería también saludable o habría alguna contraindicación? Realmente, si tú ingieres los alimentos, si tú en la comida metes la proteína que necesitas, no hace falta que tomes proteína suero de leche. Sí que se ha visto efectos perjudiciales, por ejemplo, en mujeres en la piel, produce acné, puede producir acné, entonces en ese aspecto yo no la recomendaría. Vamos, a mí me pasó en mi caso personal y la dejé y se me mejoró mucho el acné. Y luego, evidentemente, con proteína de suero de leche, personas con intolerancia o que les siente mal la lactosa, la leche. Pero realmente yo no la recomiendo de rutina, solo en personas que a lo mejor no llegan a sus requerimientos proteicos con la alimentación, sí que se podría valorar, pero no es algo que todo el mundo tenga que tomar ni que sea totalmente necesario. Con la comida se puede llegar al mismo nivel de proteínas perfectamente. Y hablando ahora del colágeno, que está como muy de moda, ¿realmente la suplementación con colágeno sirve para las articulaciones y la piel? Pues los estudios se ha visto que sí que puede ayudar un poco con el dolor de rodilla y con la piel. Y poco más, pero que es un efecto moderado y que no es igual en todo el mundo. Entonces, el problema es que la gente le tiene mucha fe, más que otra cosa. O sea, lo que a mí no me gusta de que todo el mundo se suplemente es que la gente tiene mucha fe en que sus problemas se van a solucionar con eso. Entonces, si alguien decide suplementarse con colágeno por este tipo de motivos y luego ve que le va mejor, oye, pues mira, pero fe ciega y seguir comprándolo sin ver resultados, yo no lo veo. Y hablando del magnesio, que ahora todo el mundo parece que lo toma para descansar y para dormir, ¿realmente funciona para descansar?
Sí que se ha visto que tiene beneficio en el descanso, sobre todo también tema de estrés, mejora bastante, pero la gente lo está tomando como porque sí. Y si no hay un déficit de magnesio, tampoco sería beneficioso. ¿Qué pasa? Que las analíticas, muchas veces el déficit de magnesio lo tenemos intracelular, la analítica intracelular dentro de la célula, que parece que está normal y puede ser que nos falte, pero no es obligatorio tomar magnesio. Además, lo que te puede crear es una hipermagnesemia que puede producirte diarrea y otros problemas. Entonces hay que ver ahí personas que, por ejemplo, lleven mucho tiempo tomando magnesio y de repente empiecen con una diarrea o con trastornos gastrointestinales, a lo mejor hay que valorar retirarlo porque puede ser la posible causa. Y es verdad que hay alimentos que llevan magnesio en sí mismo, entonces tampoco haría falta gastarse el dinero en un magnesio si con la alimentación incluimos esa cantidad de magnesio que necesitamos en nuestra dieta. Y hablando del omega 3, ¿tiene sentido también la suplementación con omega 3 o se podría obtener también de la alimentación? Igual, el omega 3, si tú metes pescado, en tu pescado azul sobre todo, en tu dieta, no hace falta que te suplementes, pero si eres una persona que no le gusta y no va a tomar pescado, pues a lo mejor sí. Es verdad que hay otros alimentos que también tienen omega 3, chía y algunas otras cosillas, pero ya es más complicado. Entonces es verdad que el aporte mayoritario viene del pescado y si no lo tomas, tomar omega 3 suplementado no es una mala opción. Si solo pudieras recomendar 3 suplementos, ¿cuáles serían? La creatina y luego depende del perfil del paciente el magnesio, a lo mejor. Y pues que ya tendría luego que valorar. Pero el omega 3 es verdad que, bueno, la vitamina D también está muy falta últimamente en la gente. Hierro, muchas personas que tienen ferropenia sin llegar a tener anemia están muy cansadas. Entonces, el tercero realmente te lo dejo ahí en 3 variables, porque no, es que creo que no existe un pack de suplementos para todo el mundo. Como que hay que evaluar cada caso. Entonces, creo que la gente está tomando suplementos ahí a lo loco, multivitamínicos que llevan de todo, luego te vienen con las analíticas y cositas alteradas porque lo natural no significa que sea inocuo, siempre lo digo. Entonces, no me gustan esos packs, no me gusta que la gente tome sin tener una analítica previa ni una anamnesis, que anamnesis es preguntar al paciente, que es pues todas las preguntas que le hacemos los médicos, ¿no? Toda su historia y tal, para ver realmente dónde puede estar la falta. Entonces, el tercero, no te lo digo, variable. Y viendo un poco ahora el tema de la pérdida de grasa que siempre ha estado muy en auge, ahora está muy de moda que la gente tome Ozempic o Wegovy para perder algunos kilos de más. ¿Qué es el Ozempic o el Wegovy para que la gente lo entienda? Son fármacos que se crearon inicialmente para la diabetes y luego se vio que se han hecho estudios también en pérdida de peso, entonces sí que están recomendados también y validados para la pérdida de peso. Lo que hace es activar una hormona que le indica al cerebro que estamos saciados. Entonces el cerebro dice, vale, pues no tengo tanta hambre, no como tanto. Entonces, la gente pierde peso porque pierde hambre. Básicamente es así. La gente come menos. ¿Cuál es el riesgo de esto? Comes menos de todo. Y la gente suele comer menos de todo, no solo de las cosas malas. Entonces también pierden masa muscular en esa pérdida de peso. Y ahí sí que hay un problema, porque cuando pierden masa muscular, para empezar, que lo que hablábamos antes de los huesos ya lo estás poniendo en riesgo, pero además tu metabolismo, tu gasto calórico basal, es decir, lo que tú gastas en el día a día estando sentado y respirando, se reduce si perdemos masa muscular. Entonces luego muy complicado que una vez deje el medicamento eso vaya bien. ¿Qué opinas de utilizar estos medicamentos solamente para fines estéticos? Es que yo nunca, o sea, ya eso directamente mal, porque en fin estético, o sea, entiendo que la pérdida de peso y la pérdida de grasa tiene en parte un fin estético, decir lo contrario sería ponerse una venda en los ojos, pero a mí me gusta enseñar a los pacientes que eso es un efecto muy secundario. La estética es un efecto muy secundario. O sea, preferimos tener funcionalidad, vitalidad, poder hacer cosas, poder utilizar tu cuerpo, tener salud. O sea, no me gustaría que la gente pensase que con esa medicación va a conseguir el cuerpo X, porque luego cada uno tiene un cuerpo y a lo mejor tu peso saludable es Y y el de fulanita es A. Entonces, no me gusta mirarlo por ese lado y evidentemente fines estéticos nunca son la prioridad, al menos para mí nunca va a ser prioridad, porque detrás de todos los beneficios que tiene el tener un cuerpo saludable, el estético creo que es secundario, a no ser también a nivel de autoestima, lo entiendo, evidentemente existe, está, no lo podemos negar, pero,
pero hay muchos otros beneficios mejores que ese. Y para alguien que esté tomando este tipo de productos o esté pensando en consumirlos, ¿qué le dirías sobre algún riesgo importante que pueda desconocer? El mayor riesgo es el efecto rebote una vez dejas la medicación. Entonces, realmente, si tú no haces cambios de hábitos de vida de forma drástica, ¿no? Porque supuestamente alguien que ha iniciado esto es porque tiene un sobrepeso importante o una obesidad importante. Si tú tienes esa obesidad importante es porque antes no estábamos haciendo las cosas bien, seguramente. Entonces, es una ayuda, yo sé que es una ayuda para iniciar, para empezar, porque a muchas personas pues les ayuda a lo mejor a verse un poquito mejor, ganan autoestima y ya se van a entrenar o se van al gimnasio o ya tienen ganas de hacer las cosas bien, porque uno de los motivos por los que a la gente le cuesta empezar es la desmotivación de si a los 3-4 días no veo resultados, paso y me encierro en mí misma, que lo puedo entender. Entonces, como es algo rápido relativamente y fácil, porque al final es un fármaco que tú te pones, la gente se anima un pelín. Entonces es una ayuda para arrancar. Pero es verdad que si tú no haces cambios drásticos y sobre todo ganar masa muscular, ejercicio de fuerza, lo repito siempre, todas las pacientes que tengo en la consulta, que a lo mejor piden telefónica y es para renovar esta medicación, le digo, ¿estás haciendo ejercicio de fuerza, verdad? Y me dicen, no, y digo, pues que sepas que vas a tener efecto rebote y me da mucha pena porque al final vale un dinero, están invirtiendo un tiempo y un dinero, están teniendo unas expectativas y luego van a recuperar el peso sí o sí. Y si un familiar o un amigo te dijese que va a empezar a consumir este tipo de productos, ¿qué le dirías? Le diría que si lo ha meditado bien y es la única opción que ve para su pérdida de peso y cree que que está enfocado totalmente y lo tiene claro, adelante. Yo es verdad que siempre estoy en contra de que sea la primera opción. Creo que es cuando ya hemos intentado de todo y el paciente no pierde peso de ninguna de las maneras, le cuesta muchísimo y cree que lo ha meditado mucho. Bueno, vale, pero que tiene que tener muy claro que como no haga cambios reales y no tenga un seguimiento por un profesional externo, muchas veces es lo que necesitan, no va a servir para nada. Entonces, eso al final son decisiones personales. Yo me he dado cuenta trabajando que por mucho que yo intente explicarle al paciente lo mismo 50 veces, hasta que el paciente no toma la decisión por sí mismo, yo por más que le digo, pobre mío, no me va a hacer caso, o sea, pues se aplica a todo, ¿no? Y sí, lo haría en ese sentido, en plan, ¿tú lo has decidido? Vale, tienes que conocer estos riesgos y tienes que hacerlo bien. Eso es lo que le diría, pero decisión de cada uno. Viendo que ahora en redes sociales hay muchos consejos sobre salud, sobre nutrición, sobre deporte, quería saber cuál es el peor consejo sobre salud que has escuchado. Eh, de todo. De todo. O sea, pues desde no te muevas, no hagas nada de ejercicio, no te muevas, no hagas nada porque te duele esto, lo que sea. A ver, ahora mismo hay muchos profesionales muy bien formados, médicos rehabilitadores, fisioredactadores, para gente que tenga alguna pequeña lesión a nivel muscular, puedan hacer ejercicio. Creo que lo peor consejo de salud que he escuchado es reposo absoluto. Odio el reposo absoluto. Entiendo que hay patologías, ojo, que son necesarias, pero la gran mayoría de gente me viene diciendo, es que no puedo hacer nada porque tal. Hombre, pues si tienes una lesión en la mano, tienes dos piernas y otra mano. Puedes utilizarlas a lo mejor, puedes preguntar a un profesional a que te ayude cómo adaptar, pero es cierto que muchas personas también se acomodan en eso y es una excusa un poco también para no querer buscar otras vías. Pero sí, yo creo que el peor consejo de salud es el de reposo absoluto, absoluto del todo y lo de no comer. No, si quieres perder peso, deja de comer y ya está. A ver, Maripili, esto no es tan sencillo. Entonces, creo que estos dos sí. Vale, y ahora imagina que puedes enviar un WhatsApp a millones y millones de personas y sabes que todo el mundo lo va a leer. ¿Qué 3 consejos sobre salud escribirías? Primero, no fumes por nada del mundo, no se te ocurra, por favor, y si fumas, ve dejándolo. Como si tienes que pedir ayuda también a los médicos para dejarlo, ahí estamos. Luego, muévete, haz ejercicio, muévete. Es que no me gusta tal, bueno, pues elige el que sea, pero muévete, ¿vale? O sea, cosas muy básicas. Yo ya voy a lo más básico. Pues lo que sea, haz ejercicio y luego descansa. Descansar. Creo que descansar, dormir bien, darle la importancia que tiene el descanso porque el descanso animal al final también mejora mucho la salud mental, que veo mucho en consulta también, salud mental muy deteriorada, que no se ha tratado y que lleva a todo el resto de problemas. Entonces, muchas veces es la base. Y hay veces que
gente que no tiene la salud mental bien es porque no descansan bien. Entonces yo siempre voy ahí en lo primero. Cuando me vienen con el pack de obesidad, sobrepeso, tristeza, ansiedad por la comida, lo primero que pregunto es, ¿descansas bien? ¿Te tomas tu tiempo para ti? ¿Te priorizas? Entonces, es verdad que al final la salud de cada uno es una cosa muy compleja, muy grande. Y a mí me encanta y me encanta abarcarlo todo, pero en 7 minutos no tengo tiempo. Pero, jolín, hay un montón de cosas súper guays que se pueden hacer por la salud de uno y creo que esas 3 cosas serían las que le diría. Vale, y ahora entramos en las 3 preguntas clásicas del podcast. Y la primera es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 18 años? Es que es totalmente contrario a mi vida. Aunque suene fatal, pues a lo mejor que no haga medicina porque es muy duro. A lo mejor le diría que hiciera otra cosa. Sí, eso. Y que se tome todo con la importancia que tiene, no con más. Yo he sido muy dramática, siempre muy demasiado hiper perfeccionista. Como darle la importancia de lo que tiene a lo que tiene. Vale, y la segunda es, ¿qué es el éxito para ti? Para mí, el éxito es dormir en mi casa, sería el éxito. Ser feliz con lo que uno hace, irte a dormir todos los días sabiendo que no tienes nada que no le debes nada a nadie. No me refiero a nivel económico ni nada, ¿no? Sino que estás en paz con todo y con todos. Es decir, he sido coherente, ¿no? Para mí el éxito es vivir con coherencia y dormir. Dormir y vivir con coherencia. Es que suena algo muy básico, pero de verdad que lo creo así totalmente. O sea, no es el éxito, no es nada, no son grandes cosas, es eso. Y la última pregunta, imagina que ChatGPT lo sabe todo, es un ente que te va a responder la verdad absoluta y solo tienes una única pregunta para hacerle a ChatGPT. ¿Qué le preguntarías a ChatGPT? Ay, Dios, es muy difícil. Es muy difícil. ¿Qué le preguntaría si supiera que lo que me va a decir es verdad, sí o sí? Pues, ¿qué hago? Le diría, ¿qué hago? ¿Qué hago para conseguir el éxito en mi vida? ¿No? Creo que sí sería eso. ¿Qué hago para ser lo más feliz posible y aprovechar la vida lo máximo posible? ¿Qué hago? Así, totalmente general y que me dé todos los pasos. Eso. Pues mil gracias, Lucía, por venir al podcast hasta aquí el final. Ha sido un verdadero placer tenerte. Hemos charlado de nutrición, ejercicio y buenos hábitos. Espero que todo vaya bien y que nos veamos pronto. Muchas gracias.